Bueno, en primer lugar, gracias a la Fundación Rafael del Pino por la organización del evento y también por esta invitación que me permite estar con personas a las que, en un espacio y en un tiempo, con personas a las que realmente leo y escucho mucho y de las que he aprendido un montón, y también con todos ustedes. Y a Víctor y a Juan Carlos Rodríguez tengo que agradecerles aparte que me hayan invitado a buena parte de estas conversaciones que tuvieran lugar durante una serie de años y la verdad es que estas conversaciones han quedado en mi memoria como experiencias muy, muy gratas, muy agradables por su desarrollo, pero también porque no había que preparar nada. Realmente casi siempre nos piden que preparemos algo, ¿no? Un paper, y aquí no había que preparar nada, había simplemente que acudir, escuchar, atender, conversar, intercambiar información y opiniones, y al cabo de un rato salíamos con más preguntas que respuestas, con más intuiciones que conocimientos duros, podríamos decir, pero yo por lo menos salía con la sensación de haber hecho algo valioso para mí, ¿no? Y este libro que resume esas conversaciones, me parece que es de alguna manera convertir eso que yo sentía que era valioso para mí en un resultado valioso para un colectivo de personas, todas aquellas que lo quieran leer. Así que yo agradezco también a la Fundación que haya impulsado esta iniciativa, que me parece un acierto. Y la verdad es que la posibilidad de participar en ella me ha parecido, pues eso, una especie de experimento de espacio público y de sociedad civil, ¿no? Yo voy a tomar el libro, algo así como una peana para hacer alguna reflexión sobre el espacio público y ir en este momento un poco más allá, también por la inquietud que tengo sobre la situación del país y de Europa en general, y si queremos ya extenderlo más allá del mundo, ¿no? Víctor y Juan Carlos han titulado este libro Conversaciones en el espacio público, diálogos sobre los retos que enfrenta la sociedad española actual. Y es un título en el que aparecen 3 palabras de un campo semántico. Las 3 palabras son conversaciones, diálogos y espacio público, y el campo semántico es la comunicación, que implica el uso de la palabra, implica el diálogo, implica la atención, implica la escucha, implica la compañía, implica el respeto a las opiniones del otro. Ellos, los autores, porque aquí quiero hablar de los dos, aunque Víctor es un gran impulsor de esta idea, pero Juan Carlos también ha participado tanto en las conversaciones como después en la elaboración del libro. Ellos postulan que es ese amplio campo semántico, el campo de la comunicación, podríamos decir más comunicación pública, donde se juegan las democracias y también donde se la juegan las democracias. Es en el espacio público donde se genera buena parte de lo que ellos llaman la capacidad cívica de la ciudadanía. Y se genera más o menos capacidad cívica en función de la calidad de ese espacio público. Un espacio de elevada calidad sería aquel, por ejemplo, en el que prevalece el sentido común y el sentido de lo común sobre el sentido particularista o singular. Prevalece la conversación honesta y razonable y respetuosa y considerada sobre la conversación tramposa. Y de alguna manera la conclusión es que la conclusión teórica, sin un nivel medio alto de capacidad cívica, la sociedad civil es endeble y la democracia desfallece. Por tanto, se deduce de esto que uno de los objetivos de las sociedades democráticas debería ser hacer todo lo posible para que aumente o mejore la calidad de sus espacios públicos. Y esto, de alguna manera, pondría en marcha una suerte de círculo virtuoso que tendría efectos positivos o externalidades positivas, como dicen los economistas, sobre otros ámbitos de la sociedad, pero también otros ámbitos de la economía, de la política y de la cultura. Según las conclusiones a las que llegamos en estos debates conjuntamente, ese debate público, esa calidad del espacio público en España es más bien escasa. La calidad del debate público es escasa. Yo creo que eso fue pues, un consenso, por lo menos en todas aquellas conversaciones en las que yo participé. Creo que eres tú, Víctor. Yo no soy. Sí. Lo siento muchísimo. Nada. Decía que las conclusiones a las que llegamos en general es que la calidad de ese espacio público es en España bastante escasa. Lo que a mí me parece digno de destacar es que, a diferencia de la mayor parte de los participantes en esas conversaciones, que teníamos al final una actitud bastante pesimista como consecuencia de esas conversaciones y de las conclusiones a las que habíamos llegado, no es así el caso de los autores, no es así el caso de Víctor, ¿no?
Víctor yo creo que es un optimista, ¿no? Esa constatación, porque es una constatación y además contrastada empíricamente con múltiples indicadores, no les ha conducido ni a Juan Carlos ni a Víctor al pesimismo ni tampoco a la frustración. El libro, de hecho, contiene muchos más conceptos positivos que negativos, porque leyendo uno de los capítulos me puse con un cuaderno al lado y 2 columnas a poner los conceptos positivos y negativos y me salieron aproximadamente el doble de conceptos positivos que negativos. O sea, hay eso que llamaríamos ahora un impulso constructivo muy fuerte en este libro, ¿no? No hay pesimismo, no hay frustración y menos todavía hay desesperación. Ellos lo que ven son algunas dimensiones positivas dentro del espacio público, a pesar de ser de escasa calidad, y postulan que puede ser que simplemente nos encontremos en un momento de una larga marcha hacia una comunidad política razonable y que ese momento, bueno, pues sea uno entre los muchos que han acontecido y que pueden acontecer y que vamos a atravesar y que nos pueden conducir a un espacio público de mayor calidad. Porque, y esta es una palabra clave en la teoría sociológica de Víctor, porque esto es un drama abierto. O sea, aquí prevalece la contingencia sobre el determinismo. Y eso significa que nosotros como sociedad podemos hacer muchas cosas, porque no hay un sentido determinista de los acontecimientos sociales. Bueno, este enfoque, como digo, está alejado de cualquier determinismo, pero eso no significa que carezca de un modelo normativo, porque sí que lo hay. Está el modelo normativo, ese tipo ideal de la sociedad civil, entendida en sentido lato, sobre el que ha teorizado mucho Víctor Pérez Díaz y al que, en su opinión, convendría irnos aproximando. Una sociedad civil de gente libre que decide, basándose en razonamientos, basándose en buena información, que tiene una serie de organizaciones que funcionan bien y que representan los intereses de los colectivos, que tiene un mercado que funciona y que tiene unas élites políticas y de gobierno que respetan las instituciones y se comportan de manera técnicamente correcta, pero sobre todo decente moralmente. Bueno, esta es una manera de ver la sociedad que ha dejado una profunda huella en todos los que hemos sido estudiantes de Víctor y los que hemos trabajado con él y luego hemos sido sus compañeros y somos sus amigos. Y sin embargo, ya partiendo de este punto, yo creo que la situación que nos encontramos ahora en España y en Europa nos interpela con algo más todavía de exigencia, de concreción y de urgencia. Y me llama la atención porque cuando escribo concreción y urgencia me sonaba dónde había escuchado yo esto en los últimos días y efectivamente lo había escuchado en Draghi cuando presentó su informe sobre la competitividad europea. Dijo que se necesitaba más, o sea, que lo podía resumir en 2 palabras, concreción y urgencia. No he tenido todavía oportunidad de leer el informe. Bueno, por lo que dice también Benito, puede haber ahí también algunos aspectos muy críticos, pero es curioso que sin pensarlo sí que me di cuenta que más allá, a partir del enfoque teórico que he trazado muy brevemente sobre la sociedad civil y el espacio público, yo creo que deberíamos ir un poco más allá en este momento de la historia. Que por respeto a la historia yo no diré que es uno de los peores momentos. Hay que conocer la historia bien para saber que ha habido momentos extraordinariamente críticos y que nos encontramos en otro más, con muchas particularidades, pero no tenemos que creer en plan adanista que estamos en el peor momento de la historia de la humanidad. Esto siempre se puede decir y seguramente en algunos momentos se ha dicho. No estamos en el peor momento de la historia de la humanidad, pero esto es un reto para los gobiernos y para las sociedades fundamentalmente, ¿no? Y entendiendo sociedades pues en sentido amplio como lo entiende Víctor. Bueno, en mi opinión, decía yo, es conveniente que concretemos un poco más cuál tiene que ser el sentido de ese espacio público. Es decir, el espacio público es un cómo más que un qué, como dice Víctor, pero yo creo que conviene concretar un poco más cuál es el telos de ese espacio público. Es decir, qué sería lo más importante que tendríamos que hacer en esa sociedad. Y en mi opinión, a mí me parece que es preciso que quienes tenemos alguna capacidad para que se nos escuche, lancemos mensajes que nos conduzcan a cobrar conciencia y confianza de lo que podemos hacer, hic nunc, y adquirir confianza. Y lo que podemos hacer, si yo tuviera que elegir un mensaje solo, es elegir bien a quienes nos gobiernan. Elegir lo mejor posible. Esto de elegir bien es un resultado, no es un resultado, efectivamente, no es la elección, no es un acto performativo de he elegido bien, no, vamos a ver, yo elijo y vamos a ver qué resulta de esto, ¿no? Pero pertrecharnos de todas las herramientas posibles para tratar de elegir bien. Yo creo que esa es nuestra principal responsabilidad. Elegir bien es distinguir.
Y distinguir es todo lo contrario a generalizar y a igualar. Entonces, tenemos que ser conscientes de que elegir es distinguir, y para distinguir necesitamos criterios de distinción. Y eso es todo lo contrario a generalizar, y estamos muy habituados a generalizar. Seguramente las élites políticas, y las élites no solo políticas, sino también económicas, incluso organizativas, pero también la sociedad, estamos muy acostumbrados a generalizar, a pensar, por ejemplo, que todos los políticos son iguales, o a pensar que, y perdóname Benito, todo el sistema de enseñanza es una calamidad. No, tenemos que saber distinguir, porque hay bueno y hay malo. Y si no distinguimos y generalizamos, tenemos un problema gravísimo. Entonces, como sociedad, yo creo que nuestra principal responsabilidad es distinguir. Y para eso necesitamos un espacio público de calidad. Necesitamos eso que Víctor está diciendo, que precisamos para conformar una buena sociedad civil, y necesitamos un telos. Necesitamos un algo hacia lo que debemos orientar esa mejora de la calidad del espacio público. Y a mi juicio, en una sociedad como la nuestra, en una sociedad grande, con casi 50 millones de habitantes, en una sociedad que está incorporando aproximadamente a 700.000 personas en este año, un espacio público como le gustaría a Víctor y como nos gustaría a muchos, es muy difícil de crear. Es quizá más fácil que partes de esa sociedad sí que se involucren de una manera muy activa en la creación de ese espacio público, pero el resto tiene que saber elegir. No es lo mismo Suecia, ni Holanda siquiera con 17 millones, o Suecia, o Dinamarca, o los países nórdicos con 6, 8 millones, que España con 50 millones. No es lo mismo generar un espacio público en una sociedad pequeña que en una grande. Y somos una sociedad grande con las ventajas y con los inconvenientes. Y en ese sentido, yo creo que a lo mejor deberíamos ir un poco más allá y decir, necesitamos saber cómo hacemos las cosas, pero necesitamos saber cuál debe ser el objetivo para la mayor parte de la sociedad. Porque los que estamos aquí somos una parte muy pequeña de la sociedad. Y si yo miro a los que estamos aquí, realmente tenemos unas características muy específicas. No conozco sus niveles educativos, pero son altos. Grosso modo puedo decir que la edad media está por encima de los 55 años. No somos representativos de la sociedad. Hay mucha parte de la sociedad que no está aquí. Y a esa parte de la sociedad hay que enseñarla a debatir, hay que enseñarla a discutir, hay que enseñarla a escuchar y hay que enseñarla sobre todo a elegir, porque tenemos esa responsabilidad y yo creo que es la que tenemos que trasladar también, como decía, los que podemos, en cierta manera, modestamente, pues hacer escuchar nuestra voz. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias.